bienvenidos a todos al aula de cultura del Colegio Notarial de Andalucía. Llevamos durante este curso pues una serie de actividades culturales que venimos programando. El curso, digamos, terminará en diciembre, empezará en enero y hoy tenemos la presentación de un libro, el último recién publicado libro de Juan Villa, El complejo de Lumumba. Juan Villa estuvo aquí también hace unos meses, ¿no? Hablándonos de literatura y pues me planteó la presentación del libro y digo, estupendo, vamos a hacerlo aquí. Juan Villa es almonteño, bueno, casi todas las personas que estén aquí, muchos lo conocerán ya, licenciado en Filosofía y Letras, profesor de Lengua y Literatura hasta su jubilación y actualmente está triunfando como pintor, pero fundamentalmente con una exposición reciente en Sevilla, pero fundamentalmente es narrador, también articulista, colabora en prensa. Sus novelas y relatos se han centrado mucho pues, en su lugar, es decir, en Almonte, en Doñana, las personas que él ha conocido a lo largo de su vida, los moradores de aquella zona. Ha publicado una serie de libros, bastantes, ¿no? El año de Malandar, Los Almajos, Voces de la Vera, Mal Tiempo, que fue el último, y este que se publica, además de ensayos también y divulgación. Historia portátil de Doñana, en 2019, El Rocío antes del alba, Historia de la aldea, Editorial Niebla, que es la que edita yo lo he leído y me ha gustado mucho, muy entretenido, se lee muy bien. Marca para mí un cambio de registro en la literatura de Juan Villa, porque sale de Doñana y del lugar y de lo rural y se va al urbano, se va a una localización más urbana y también cambia de época, porque mientras él había estado centrado en la posguerra, en esa época franquista y tal, aquí está en la época actual y en esa época actual la generación a la que él pertenece mira hacia atrás y repasa lo que ha sido la transición y el proceso de la democracia, la instalación de la democracia hasta la llegada del Partido Socialista al poder. Es el sueño de una generación y el despertar de ese sueño un poco en un tono irónico, en un tono pues satírico a veces, con muchas ideas y personajes muy bien delineados, muy grata de leer. Y entonces, para presentar esa novela, ha traído a dos amigos suyos, que también son escritores. Jorge Molina, periodista premiado con distintos premios de Andalucía, Patronato de Parque Nacional de Doñana, Estación Biológica de Doñana, escritor también, autor de novelas y novelas de distinto carácter y tema. 123 motivos para no viajar a Sevilla, que es un título rompedor. Doñana, todo era nuevo y salvaje. Este libro de 2011 es un poco también la recreación de la historia de la transformación de la marisma del Guadalquivir en Arrozales y tal, que a eso me toca a mí mucho porque yo he estado muchos años en los palacios de notario y las entregas de las parcelas a los arroceros las empecé haciendo yo, o sea que me interesa. Luego, Una chaqueta tirada en el césped, 2016, Tulio Terry, una novela de otro tipo, ¿no? Más humorístico, más cómica. Y bueno, también tiene su faceta como guionista de documentales y series de televisión. Aquí me apunto algunas, de series Al sur del tiempo, Tierra Azul, documentales sobre oficios con rostro, Fiesta y Fe,
Monroy Serena. Bueno. Por otra parte, el único que es de Huelva capital, porque Jorge nació en Cumbres Mayores. De Huelva capital, José Juan Díaz Trillo. Él es político y escritor. O sea que, aparte de escribir, debe hablar muy bien como político, ¿no? Pero hoy lo veremos. Hoy lo veremos. Bueno, pero el que tuvo, que lo tuvo. Entonces dice, tengo yo que fue licenciado en Filología Hispánica, profesor también que fue de literatura, director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, presidente del patronato del Parque Natural de las Marismas de Odiel, también vicepresidente de los Parques Naturales de Sierra Nevada y Doñana, consejero de Medio Ambiente, o sea, todo va relacionado con la naturaleza, la cultura también y la educación. Entonces, como diputado en el Congreso, ha presidido las Cortes sobre el estudio del cambio climático y la transición ecológica, o sea que también vamos en esa línea. Es autor de una obra poética que empezó en el 79, o sea, ya consolidado, con varios poemarios, algunos con títulos muy bonitos, El Café de los Tristes, por ejemplo, un título muy bonito, Mundo Aparte, Llanos de la Belleza, y como novelas Cándido en Asamblea 2016 y Concordia 2017. También es gran aficionado y promotor del flamenco. Entonces, supongo yo que ellos nos van a dar una tarde muy, muy grata para acoger la nueva obra de Juan Villa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos y amigas, y también creo que televidentes, ¿no? Sí, nos están acompañando ya algunos. Un placer estar aquí esta tarde y además para dar fe. No hay mejor sitio, desde luego, de una nueva novela de Juan Villa. Y una nueva novela que veréis y leeréis, sobre todo, de un corte muy distinto. Yo primero tengo que decir que acudo a la invitación de Pachi, pues me la hizo en La Antilla, en una de las jornadas ya que dijimos de despedida, de una suerte de dúo que hemos mantenido. Juan Villa, a la sazón, es mi compadre también, padrino de mi hija mayor, y llevamos prácticamente 2 años, que no paramos. Digo, bueno, vamos a parecernos ya a Azúcar Moreno, algún grupo. No hemos llegado a cantar, pero bueno, puede que se intente en alguna fiesta del pueblo. Así que los dos caímos rápidamente que el mejor presentador podría ser Jorge Molina, por muchas características que contaré muy brevemente, ¿no? Pero antes sí quisiera decir que ha sido, estos 2 años han sido espléndidos para la obra de Juan, para mí, haberlo acompañado. Me he traído precisamente el libro Mal Tiempo, con el que compartimos con algunos de vosotros hace aquí 2 años aproximadamente, y donde se recogían 2 novelas cortas, una presentada también, creo que me tocó a mí en aquel momento, en el año 2011, Los Almajos, creo que es una de las novelas cortas imprescindibles ya de la narrativa en nuestro idioma de los últimos años. Y además Juan, a partir de esta novela que hablo, Los Almajos, antes había creado ya un mundo propio. Esto que cuesta tanto trabajo a los escritores encontrar y que es un auténtico tesoro, él lo encontró porque además lo tenía en la esquina de su casa, al lado justamente que es donde él vive, donde ha nacido, donde ha querido vivir, que es el territorio de Doñana. Ese mundo ha sabido construirlo desde la literatura y acercarlo a montones de lectores que lo siguen, además yo diría que con pasión. Tengo muchos testigos que lo han conocido a través de la lectura, no solo amigos, sino lectores anónimos que se acercan a Doñana y a todo ese paisaje fabuloso a través de los libros de Juan, con Crónica de las Arenas, que fue un libro que inaugura también el siglo, inaugura la madurez de escritura de Juan, porque Juan, he de decir, como lo conozco hace tanto, que escribía desde hace mucho y escribía de todo. Juan no ha escrito solo de Doñana, sino que ha escrito muchos artículos, relatos cortos, pero es ahí, en Crónica de las Arenas, donde encuentra ese mundo, yo creo que casi único y saludado, siempre me gusta recordarlo, por autores como Caballero Bonal, ¿no? Al que se vincula muchísimo a Doñana y que celebra la literatura como la literatura de Juan, como la de ese joven
hijo del territorio y de los agricultores del territorio, que es lo que Luis Bello demandaba a principios del siglo XX, que algún día tendría que encontrar Doñana, alguien que la escribiera, pero que fuera ella. Eso lo ha encontrado sobradamente, como hay muchos lectores de Juan aquí, de sobra conocéis El año de Malandar y otras escrituras, también de ensayo, también colaboraciones con escritores, y quiero referirme, como no, a su obra pictórica, porque ahí también, después de mucho tiempo pintando, Juan pinta, yo creo que antes de escribir, me parece, antes de escribir, lo hace desde hace 40 años que yo sepa, doy testimonio también, y hasta ahora no ha empezado a exponer. Concretamente el año pasado inauguró una exposición en Huelva, en la Caja Rural, y este año, hace solo unos días, una semana, ha terminado la exposición expuesta en la Casa de la Provincia. Creo que ahí también encontraste, Juan, tu mundo, después de haberlo escrito, de haberlo leído, disfrutado, vivido, sufrido también, y encuentras ese mundo a través de la esquina de tu casa y en la mirada tuya, Doñana. También muy particular, muy personal y también muy celebrada, hay que decirlo, como pintor. Seguramente como pintor, el editor de Niebla, del que diré algo ahora, podrá corroborarlo, te ha dado más beneficios, seguramente, que lo que da a la literatura. Da para poco, ¿verdad, Rafa Pérez? Rafa Pérez es el editor del complejo de Lumumba, con el que también bromeo de vez en cuando, porque más de una de las solapas y contraportadas, algunos artículos sobre libros que él publica he hecho ya, y en este además ya no solo soy yo, es mi familia, porque la portada es de mi hermano, Juli, pintor. Rafa es un editor de Huelva, pero de Huelva para el mundo, como quería también con Ramón, los escritores y artistas que hemos tenido en la provincia, en Huelva. Yo soy de Huelva capital, como tú has dicho, como diría otra, en homenaje a Jorge Camacho, a su pintura y a Doñana en el Patio de Banderas, si no me equivoco, en Sevilla muy pronto, así que no se lo pierdan. Y yo, terminando de hablar del editor de Niebla, creo que hace una labor extraordinaria también, apoyando a los autores de Huelva y defendiendo una literatura que cada día nos muestra unas voces más interesantes. Le venía comentando, por aquello de la naturaleza que me obligó tanto y me conmovió siempre tanto, hay una suerte de ecosistema editorial en este país muy interesante, con pequeñas editoriales. Este estilo Anselmo, una pequeña editorial deliciosa, maravillosa, Point de Lunes, donde tuve el honor de publicar dos títulos, y que da ese pábulo a una literatura que a veces es difícil de encontrar. Es cierto, y ahora sí voy terminando, que a Juan Villa también lo editan en Barcelona, la editorial Copa, la que he de reconocer que te ha publicado, ya si no me equivoco, 3 títulos. Así que creo que la persona, con muchas características, una de ellas el conocimiento de Doñana, ha publicado libros extraordinarios, reportajes documentales en torno a ese territorio, ha trabajado también en la Consejería de Medio Ambiente, la conoce desde dentro, y ese mundo de la naturaleza al que se obliga desde el gobierno andaluz cada día más. Y por otra parte es un escritor con una ironía también muy fina. Yo diría que el libro de Juan está marcado también por la ironía cervantina, por la perspectiva de ese gran maestro de nuestra literatura, pero también por una prosa de una calidad maravillosa. Aquí está el Juan Villa preciso y precioso, diría yo, a la hora de escribir. No es un libro de humor, es un libro que se lee con una sonrisa permanente, pero al mismo tiempo un libro de una enorme profundidad y de una enorme calidad literaria. Creo que han sido 10 minutos, es justo lo que nos daban en el Congreso cada vez que teníamos que defender una proposición no de ley. Dicho aquí en el Colegio de Notarios, creo que también adquiere sentido. Así que damos fe de este feliz nacimiento, el del libro El complejo de Lumumba, de Juan Villa. Hola, ¿qué tal? Me acuerdo, Juan y yo somos vecinos aquí en Sevilla, en el Rocío, ¿no? Y me comentaba, le comenté yo que estaba escribiendo un libro de humor, Tulio Terry, un humor bastante despiadado, no es en las finas ironías de Juan. Y él me decía, yo también, estoy escribiendo uno sobre humor, no sé cómo va a derivar, no sé su título y tal, que por cierto, me he enterado ahora, por tu libro, que lo que yo llamé siempre Lumumba, con 2 P's,
ese cóctel que juvenil tan rico, es Lumumba. Bueno, siempre se aprende leyendo. Y me comentó eso, que estaba escribiendo un libro de humor. Entonces, se adentra en un territorio que yo transité en mi primer libro, ante 123 motivos para no viajar a Sevilla, y después recorrí de nuevo con Tulio Terry. Así que tengo que decirte, Juan, que te metes en un patatal de mucho cuidado. La literatura de humor no está muy considerada, Nunca gana premio, nunca se considera al autor de humor un high class, ¿no? Pero Eduardo Mendoza, pues poca gente más de humor podemos quizás citar, ¿no? Ignoré toda la concurrencia que se le ocurra a otro autor de humor español que se gane la vida con el humor. Yo, cuando presenté Tulio Terry, para animar la venta, como se desarrolla en un ámbito en el que los clubs de golf son importantes, regalaba una pelotita de golf a cada uno que compraba el libro. No tuve mucho éxito y me han sobrado muchas pelotas de golf. Así que he traído aquí un puñado para que los 10 primeros que compren el libro post presentación y sus puncitos los papeles se lleven de regalo una pelota de golf de las que sobraron del tuyo. Espero que tenga más suerte. Me he leído el libro. Me ha gustado mucho. Juan escribe muy bien, yo se lo he dicho muchas veces. Y admiro mucho a las personas que tienen ese don, ¿no? El don de escribir bien. De eso que parece que le sale solo, ¿no? A mí me cuesta un esfuerzo terrible escribir. Escribir bien no sé si lo conseguí alguna vez, pero escribir bien me cuesta mucho esfuerzo y múltiples correcciones. A Juan le sale con encanto, con agrado. Y en este caso, en este libro, El complejo de Lumumba, que aún no tengo en mi poder, tengo que decírtelo, si te estiras. El complejo de Lumumba vuelve a demostrar su maestría literaria con un registro que más que el humor de la risa, provoca sobre todo la media sonrisa y incluso la reflexión. Él hace un gigantesco fresco. Él introduce al lector en 150 páginas. ¿Cuántos personajes son? ¿20, 25, 30? Sí, mucho. Más de la cuenta quizás. Imaginen, yo creo que son 25 personajes perfectamente. Por lo menos, sí. Mucha gente. En 150 páginas. Pero las descripciones que hace, que son detalladas y magistrales de cada uno de ellos, te hacen conocerlos y la trama te lleva. Hay tantos personajes y también trazados brevemente, él va resumiendo sus características en 4, 5, 6 líneas, que en realidad tienes ahí un spin-off, como se dice ahora, ¿no? Tienes un montón de personajes que puedes desarrollar en forma de relatos cortos, de otra novela, o sea, sacarlos de aquí y darle nueva vida. Porque una cosa que queda tras la lectura del complejo de Lumumba, me cuesta decir Lumumba, el complejo de Lumumba, es que se queda corto, quieres más, lo cual es una magnífica cosa, magnífica, y te felicito. Quieres saber más de cómo se desarrolla la vida de esos personajes, de esos residentes adosados, los que nunca hemos vivido un adosado, pero que tú tampoco. No. Pues, francamente, tenemos cierta como superioridad moral, ¿no? Los que viven en adosados, ¿no? Nos parece un grupo de gente extraña y tan poco fracasada, vamos a decirlo todo, que se han tenido que ir a un adosado. Entonces, este ecosistema, que yo trataré también en otra novela mía, que no voy a seguir hablando de mi novela, este ecosistema humano de los adosados es muy literario. Yo lo creo que es muy literario. Da pie a como hace él, ensañarse con ellos. Porque él se ensaña con sus personajes. Vamos a decirlo. No es una fina ironía solamente, Pepe Juan. Él no deja títere con cabeza a ninguno en ningún caso. Entonces son 25 o 30 protagonistas, coprotagonistas, hay un muerto, no voy a decir más, esto es como la serie esta Flor de Loto, ¿no? White Lotus. Gracias, Bernabé. Empieza con un muerto, que tiene un nombre pretendidamente humorístico, quizás ridículo, ¿no? Marino Aguado. Y la novela se desarrolla en 24 horas. Su brevedad no es solo de paginación, sino también temporal. En 24 horas muere el líder de esa urbanización, el complejo de Lumumba. Y se desarrollan una serie de interacciones entre todos los que se ven privados de su líder. Este es el planteamiento inicial. A partir de ahí, como decía, hay una descripción de cada uno de ellos,
hay detalles que nos dicen cómo son sus relaciones entre ellos y sobre todo, lo que hay debajo es una gran decepción, una crítica sin paliativos, sin desahogo, sin conceder nada a una clase social, incluso a la transición. Él llega a decir, yo tengo aquí apuntada la frase exacta, Lumumba, esta organización, Lumumba no ha sido más que un bluff, igual que la transición. Él relata la historia de estos personajes, que son una gente progre, de la izquierda, que deciden vivir juntos para compartir no solo vidas, sino también ideales y aspiraciones, y que se van poco a poco aburguesando, y como dice él, ¿cómo era lo de? Se convierten en Audis. Juan, lo tengo aquí. Los pañuelos se convierten en corbatas, los Volkswagen se convierten en Audis, se convierten los ponchos en Burberrys, ¿no? Va describiendo a un tipo de persona muy, muy significativo. Tal es así que lo describe también y lo manifiesta de forma tan tajante en algunos casos, que yo pienso si acaso esos 25 o 30 personajes no son amigos suyos y amigas. Esto que el escritor no se lo inventa, sino que coge. Así que reto al autor, ahora cuando intervenga, a que lo confiese, si era así, con lo cual tu venta va a aumentar, porque mucha gente va a decir, estaré yo, y su pareja, y los enemigos que dicen, mira cómo lo ridiculizo. Está magníficamente descrito. El libro relata un fin de era, ¿no? Un fin de era para esta persona, que la muerte de su líder, el presidente de la comunidad de vecinos, imagino, el presidente ideológico de todos ellos. La muerte de ellos coincide además con el día, la noche, él muere. Me reviente la noche. Bueno, como Una noche especial. una noche especial políticamente. Y se la van a ver. Entonces Juan hace un repaso también amargo. No paras de sonreír porque la novela tiene momentos muy cómicos y sobre todo muchas medias sonrisas. Pero va describiendo un fin de era, ¿no? Yo me acuerdo de esa película de Berlanga, que no recuerdo el título, quizá era Calabuchi, en el que al final hay un entierro de vista aérea y los integrantes del cortejo detrás del autobús se van moviendo pretendidamente, claro, y se convierte en una cucaracha, ¿no? Detrás del autobús va una gigantesca cucaracha. Pues no recuerdo, creo que es Calabuchi. Bien. No. Bueno, luego le miramos en Google. Y tiene ese sabor amargo de que estamos hablando de un fin de ciclo. ¿Qué más quería deciros? Pero tengo que apuntar una cosa que no se me quería que se me olvidara. Bien. Yo no sé si Juan, con este libro, ha querido solo hacernos reír o ha querido mostrarnos una situación. Como somos nosotros, ¿no? Juan tiene 70 años, cuando murió Franco tenía 21, es de esa generación, no sé si lo llegas a decir en el libro, que ni luchó contra la dictadura, ni construyó la transición, lo llegas a decir. Entonces esa generación un poco entre dos aguas políticamente se considera de izquierda, y por eso admira a Lumumba, que es este líder congoleño. Esto lo tengo que mirar en Google. Líder congoleño que consiguió la liberación del régimen colonial. Y entonces le trata esa, con cierta, no sé si decepción, Juan, por ese tipo de gente, porque no tienes piedad. Yo creo que no tienes piedad de ellos. Al final el libro se disparata sobremanera, se vuelve realmente fuera de control. Hay camarones, no quiero para no revelar, iba a contar algo, pero hay camarones, no me lo cuentes. hay cenizas de muertos, hay un disparate en el que la viuda que toma decisiones, la viuda toma decisiones esa misma noche y entonces nos reímos
nos reímos, cerramos el libro y pensamos, pues me ha contado muchas más cosas de las que yo esperaba. Y eso todo en 150 páginas. Así que felicito a Juan, no quiero atenderme porque él va a contarlo mejor que yo, quizá con menos detalles que yo, pero lo va a contar. Y le doy un abrazo, una bienvenida a este mundo del humor, espero que tenga más suerte y que no necesite recurrir a pelotas de golf para vender libros. Muchas gracias, Juan. Bueno, antes que nada, agradecer a Pachi el haberme permitido presentar mi novela hoy aquí, y claro, a los presentadores, y yo siempre cometo este error, buscarme a presentadores brillantes. Entonces, claro, el programa ya va yo con la que he liado. Ahora ya me dejan prácticamente sin tema, pero bueno, yo que lo que no tendré que decir algo que de ninguna manera nadie sabe, nada más que el autor. Por ejemplo, que esta novela nació de un relato corto, un relato breve, un chiste prácticamente, y se fue poniendo gorda. Esta novela está con ella varios años, vamos, no permanentemente, la cogía de vez en cuando, pero desde el principio yo intuía que había más que el chiste, ¿no? Entonces lo fui estirando hasta que, bueno, ya llegó un momento en el que digo, paro, porque es verdad que hay muchos personajes y que podía escribir mucho más, porque son muy sugerentes estos personajes, y son los personajes de mi mundo. Efectivamente, el grupo de personajes que aparece en esta novela es la gente que a mí me ha rodeado, no gente concreta. Aquí no hay nadie o casi nadie sea exactamente él, ¿eh? Hay rasgos de algunos amigos. Hay uno concretamente que sí, en cuanto la lea, que no creo que la lea, en cuanto la lea, sí la lee, entonces se va a ir de que coño es que soy yo. Porque lo he tenido además con su nombre hasta el último momento. Al final le he quitado el nombre porque ya me parecía mucha tela, pero bueno, es exactamente él con toda su vida que me la contó y yo la he estampado. Entonces, ese se va a ir de que luego ya no. Luego hay rasgos de mucha gente, además, cuando tú te fijas en alguien, estás escribiendo, además estás escribiendo de algo muy cercano a ti, lo que es tu mundo. Al fin y al cabo, esta novela arranca a principios de los años 80, pero arranca más o menos con la llegada de los socialistas al poder y termina a final del siglo, ¿no? Entonces, en mi misma época también, en la época en que yo termino la carrera, empiezo a trabajar, entonces el mundo que describo es el mundo que yo conozco, el mundo que yo he vivido. Entonces, claro, también la manera de trabajar en esta novela es muy diferente a cómo he hecho otras novelas, ¿no? Mis novelas anteriores de Jenny Festival eran novelas que se desarrollaban en los años 30, los años 40, 50, de gente que vivía en Doñana. Y claro, yo no me puedo inventar nada, yo tenía que buscar a gente, hablar con gente, fundamentalmente hablar con gente, más que documentos. Yo lo que hablaba con mucha gente, la gente contaba muchas historias y luego ya más o menos las iba reelaborando. Aquí no, y esto nomás está muy bien, ¿no? Porque aquí te pones delante del ordenador, delante de los folios, te pones a escribir algo que no tienes que preguntarle a nadie, algo que tú has vivido directamente, de alguien que tú conoces, pero que vas deformando en realidad. No deformando porque quieras deformarlo, sino simple y llanamente, pues, cuando tú creas un personaje o tienes una idea, en el mismo desarrollo de la historia, este personaje te va adaptando a circunstancias distintas, ¿no? Entonces, pues la novela es la historia, como bueno, ya han dicho ambos, de un grupo de amigos que se organizan en una urbanización que le ponen de nombre el complejo de Lumumba. Lumumba, como sabéis, es el líder congoleño, el Che Guevara africano. Y bueno, y empiezan a vivir ahí. Cuando llevan ya 15 o 20 años viviendo, pues uno muere, el líder muere. Y a partir de ahí, pues se desarrolla la acción. Este hombre muere al principio de la novela, se van todos al tanatorio y la noche del tanatorio es la novela. No cuento más porque como me pongo a contar, lo que ha contado y lo que pueda contar yo, pues resulta que se va a ir todo el mundo aquí con la novela prendida y no la va a ver. También, claro, además esto está saliendo a la calle, con lo cual, imagínate, ya para qué vamos a ir a la librería, ¿no? Después de esto. Y en realidad poco más tengo que decir, ¿no? La novela, como digo, es algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo he escrito hasta ahora. Ahora mi referente era Doñana, era una época que no era la mía. Ahora no, ahora el lugar no es un lugar concreto, es más bien como una ciudad,
yo no he pensado en ninguna ciudad, pero puede ser Sevilla, puede ser Huelva, o puede ser cualquiera, puede ser Albacete. Hombre, andaluza, porque hay siempre algunos elementos que se ve que estamos por aquí abajo, ¿no? Pero es una ciudad, no es el campo, no es el pueblo. Y bueno, mira, es una cosa que he querido experimentar, meterme en otro ámbito, en otros mundos. Y bueno, y espero que no me tiréis demasiado tomate si lo ponéis a leer. Y bueno, él dice que es un poco cruel la novela, y hay algunas personas, algunos presentes que también me han comentado de mi crueldad con los personajes. Yo creo que no, yo creo que no hay tanta crueldad, ¿no? Pero bueno, esta cuestión, bueno, yo no lo veo especialmente cruel. Hombre, estamos hablando en el ámbito de la literatura. A lo mejor yo directamente a la gente no le digo lo escribo ahí, porque no está bien, es de mala educación. Pero bueno, pues cuando te pones a escribir, pues oye, te sale por ahí la historia y lo haces listo, ¿no? Entonces, pues, bueno, quizás sea en la novela haya algo de decepción de la época y tal, pero también hay algo, y creo que lo digo explícitamente, que los españoles hemos vivido la mejor de las épocas en toda la historia de España. ¿En qué momento en España se ha vivido como se vive ahora y como hemos vivido la gente de mi generación? Sin ningún conflicto importante, ¿verdad? Yo tenía 20 años cuando murió Franco, yo viví el franquismo, pero bueno, ya un franquismo ya muy inflado. Luego, pues bueno, por fortuna no ocurrió nada grave en los años de la democracia, la transición fue algo más o menos, hombre, hubo un momento tremendo y tal, pero globalmente no hubo nada en la parte de la payasada aquello del golpe del 23F, que bueno, que aquello fueron horas, aquello duró unas horas y ahí tampoco ocurrió definitivamente nada, ¿no? Se fue pasando de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha y viceversa, bueno, siempre con jaleillos y tal, pero si miramos atrás, aquí le hemos tenido negra. O sea, estamos hablando del 75, ahora van cuántos años ya, casi medio siglo ya, ¿no? 49 años. Y que me diga a mí quién ha vivido 49 años en este país como hemos vivido nosotros, como hemos vivido en nuestra generación. Entonces yo creo que de alguna forma esto también está en la novela, ¿no? Que en realidad creo que lo explicito en muchos momentos, en realidad no somos héroes porque tampoco lo hemos necesitado. Somos tan maravillosos, porque bueno, oye, terminamos las carreras, teníamos trabajo, nos fuimos al adosado, tampoco es cuestión de amargarse mucho la vida, ¿no? También, oye, con esto tiramos para adelante y vivimos bien y tal, ¿no? Y yo creo que en definitiva esta es la novela más bien por ahí, ¿no? Por decir, mira, nos ha tocado un buen momento y bueno, y hemos hecho un poco el punto. Oye, papá, que no puedo leer aquí. Y en definitiva. No, te voy a dar pie a una cosa que, con permiso de Jorge, que podías contar, porque además da muchas claves de la novela y os va a sorprender, ¿eh? Es el capítulo 16 y da lugar a lo que tú mismo llamas luego el complejo de Tartarín. ¿Eso lo puedes contar? ¿O no? Bueno, sí, es como un McGuffin, sí, en las películas de Hitchcock, pero que da muchas claves de lo que estás contando ahora. Sí, en realidad, bueno, hay un capítulo que se llama Tartarín, bueno, no exactamente, pero a Tartarín, alude a Tartarín a Tartarín, la novela de Fondo de. Bueno, Tartarín, como sabéis, era un personaje que vivía en un pueblo en Francia. Era cazador, era una gran afición a la cacería en su pueblo y todo el mundo tenía su escopeta y su historia, quería cazar, pero no había conejos. Entonces, claro, ¿qué hacían? Salían todos los domingos en su procesión al campo de cacería y como no había conejos, pues mataban a las gorras, tiraban las gorras a lo alto y le pegaban tiro a las gorras. Entonces, esto puede ser un poco una metáfora también de la novela, ¿no? Mi generación ha dado muchos tiros a gorras. Muchos tiros a gorra, como ya, en fin, la cosa ya no había a quien atacar, pues hemos tirado muchos tiros a gorra. Pero bueno, eso puede ser una de las claves, efectivamente, de la novela. Y bueno, lo digo más porque si no, como decía antes, esto ya, para que vaya a leer la novela, ¿no? Bueno, si alguien quiere comentar algo, que lo comente, por favor, preguntarle al autor y tal, que es un clásico. Ahí, él dice en el libro, ya, era
muere Marino Aguado, este líder de los complejistas, los del alzado, muere Marino Aguado, van al tanatorio y dice Juan, es la primera vez que observa a los complejistas agrupados sin que huela a María y a churrasco. A partir de ahí, de esta declaración de intenciones, que se reúne por primera vez, porque es el primero que ha muerto, quiero recordar que era el primero que muere en ese grupo de seguramente universitarios progres, llega a citar a la LCR, la Liga Comunista Revolucionaria, que eso es ya un auténtico fósil político. Bueno, Muy de moda En aquel sí. momento. Bueno, dice Lo que Juan, estaba de moda era el peso. dice Juan que la LCR. Dice Juan, yo ahora Dice Juan, no dice el narrador. esa tercera persona omnisciente. Yo aquí voy a decir una palabra malsonante, pero es que lo pone, ¿eh? Dice que era de la LCR porque era el partido donde más se follaba. Entonces, ¿tú eras de la LCR? Yo no. Sí, era de la LCR, por eso. Entonces, a partir de esa declaración de intención, era la primera vez que se reunía, así que oliera a churrasco y a María, se desarrolla un tono que, sin que nos haga perder la media sonrisa y sin que haya un toque de disparate que en el colofón se desmadran ya, tiene un tono un poco crepuscular. Crepuscular. Tú dices que no tiene mala leche, que no hay maldad, digamos, pero sí ese tono de fin de época, ¿no? De fin de tal. Y no sé por qué has elegido ese concepto, Juan, porque tú eres parte de ellos. Te sientes así, sientes que tu generación, la que ni hizo la lucha contra Franco ni construyó la transición, es así en buena parte. Esa es la pregunta. En buena parte, pero bueno, es una cuestión también que yo sé, cada uno lo dirá que cuenta la película como después, pero vamos, que yo más o menos lo veo así. En realidad hay otra cuestión que de esta novela es que tenía otro capítulo, tenía un capítulo al final hay un capítulo que yo le llamé Trambote. Los capítulos de la novela, los títulos llevan todos un título y el título es la primera frase de cada capítulo, como los poetas, como estos títulos que ponen los poetas. El primer verso es el título del poema, pues igual hago yo poniendo la primera frase de cada capítulo, la pongo como título. Y al final había un capítulo que yo titulé Estrambote. Estrambote son estos dos versos que se añaden a los sonetos, ¿no? Entonces era como una parte, algo aparte. Y luego ya al final lo suprimí, porque era como una especulación así teórica de narratología y tal, y este me pareció un poquito excesivo, y lo quité. Y proponía yo en este capítulo, y ahí era yo, porque aparecía el novelista, y ahí era yo, proponía como título, decía que no me gustaba el título, y proponía un título Frente al espejo. Frente al espejo es el título del primer capítulo, y es la primera frase de la novela, Frente al espejo. Y en definitiva lo que yo he pretendido es poner a mi generación frente al espejo, frente a un espejo. Y bueno, cada uno en el espejo se observa como le parece. Los feos se ven guapos y viceversa. Que el espejo, el pobre, ni siente ni parece. El espejo refleja tu imagen y tú haces la lectura que te parece más adecuada, ¿no? Y yo creo que la novela esta puede ser para mi generación un espejo. En un espejo y cada cual verá los planos, en la cara, o se verá belleza de los ojos, que habla de la nariz. O sea que esto que cada cual verá lo suyo. Aquí hay otra frase que me gusta mucho. Dice el autor, el narrador. La única normal de las mujeres del grupo. La única normal de las mujeres del grupo le pidió a las amigas que me tenéis que prometer que cuando me muera vais a esparcir mis cenizas por el Corte Inglés. Que es aquí donde quiero estar en la eternidad. Ese es el nivel de mala leche. Si la única normal dice cosas como esta, imagine como el grupo de la descarriada y los descarriados. En fin. Bueno. Mal vamos, Juan, mal vamos. Bueno, ¿alguien quiere comentarle algo al autor? Que en la oportunidad.
preguntas, pues... Pero Juan quiere. A ver. No, yo simplemente, bueno, añadir que a mi compadre le ha gustado siempre mucho el Corte Inglés y bueno, me voy a atrever incluso a citar un libro que para mí fue siempre un libro de cabecera, que es El secreto de España, de Juan Marichal, que es un libro formidable en la historia de esos liberales que hubo desde el siglo XIX hasta la República, esa mala suerte histórica que hemos tenido, como bien ha contado, y es muy simpático el final de ese libro porque hace alusión Marichal al Corte Inglés como uno de los grandes hallazgos de este país en la predemocracia. Decía, bueno, España empieza a tener algo, un aire democrático con esos grandes almacenes hoy tan en decadencia, ¿no? Pero que a él sé que le gusta mucho y a mí también, dicho sea de paso, que ahora la oferta se ha abierto y hay mucho donde leer. Digo que de todas maneras la frase no es mía, es una amiga, ¿eh? Hay una amiga que me ha dicho muchas veces, cuando me muera, llevad mis cenizas al Corte Inglés porque es lo que más me gusta. Esto suena Así que no es mía. Te estás ahí No, para retirar nada. a burladero. ¿Qué va a decir? Es una amiga que lo dice además continuamente. Hombre, un poco en plan coña, ¿no? Pero que lo dice, ¿no? Así que te la he heredado ella. No sé si va a leer el libro o no, te lo diré. Hay una frase Lo que nos puedes decir luego quién es ese que ha quitado el nombre que estuviste a punto de desvelar. ¿Está en la sala? No, hace ya, al que me refiero, hace 40 años que no lo veo, vamos, que yo lo conocí a este hombre cuando la primera vez que yo trabajé en un instituto, trabajé haciendo una sustitución en Isla Cristina, y estaba él de profesor de inglés, que me parecía un hombre mayor, a los 40 no llegaba, pero bueno, yo tenía 23 o 24, era un chiquillo, y me hice muy amigo de él. Él le pegaba al aguardiente y es una cosa tremenda. Y nos hicimos muy amigos y cuando le daba el aguardiente me contaba historias. Y una de las historias es la que yo cuento hoy, que es la del fulano que se va a Irlanda, a perfeccionar el inglés, la de salmantino, todo exactamente igual. Se va a Irlanda, se echa una novia de Lira, tiene una aventura con una de Lira, en fin, una cosa delirante porque él era delirante. Además era de la ORT, todo coincidía, ¿no? Y le tenía el nombre, Alfonso, se llamaba. Que ya al final, se lo he quitado al final, pues otro, porque ya me parecía demasiado dejarle el nombre. Ese corre porque era genial, era un tipo genial, un tipo que yo lo tocaba, me lo cargaba, tenía que dejarlo así, ¿no? Pero podía quitar y poner porque era un personaje perfecto, era novelesco, por sí mismo. Pero los demás no, después no hay nadie reconocible. Alfonso para acabar construyendo un poco para amplificar el grupo, ¿no? Sí. Me voy a preguntar una cosa, porque claro, estamos hablando aquí de un libro de un humor irónico, tal, que si con más o menos leche y tal y cual, en el tratamiento de los personajes, pero yo también pienso que hay aquí un montón de sabiduría, digamos, hay un montón de diálogos entre personajes que hablan de asuntos serios. Claro, con la cosa de que, claro, como el narrador aquí lo único que hace es ser testigo de esos diálogos, sí, y en los diálogos se mantienen distintas posiciones, ¿no? Pues no se sabe porque, digamos, cuál es la opinión del autor, ¿no? Pero que aquí hay muchos debates sobre muchos asuntos de interés. El tema del ciudadano frente a la masa, por ejemplo, es un tema que sale. Temas políticos, temas, digamos, sociales. O sea, que, digamos, es un libro también de pensamiento. Yo creo que esa parte del libro de pensamiento, el que da que pensar, también hay que tenerlo en cuenta. No solo el humor, pero que también hay, pues, diálogos en lo que, digamos, tú quedas fuera. Sí, habla mi personaje. Bueno, es que también una de las características de este mundo es que éramos unos culturetas. Éramos todos muy culturetas y nos agarrábamos a Schopenhauer y en el momento la conversación la más mínima te citaban a 14, ¿no? A Kant, a Foucault, una cosa tremenda. Entonces también es
es algo que correspondía a este perfil de personaje que teníamos allí. Pero bueno, claro, hay una doble lectura también, pues, por lo que tú dices, y hay cuestiones que, bueno, que son de interés, que cada uno da su opinión, pero bueno, también es una forma de perfilar a estos personajes que andaban por el mundo de la cultura, de la filosofía, del psicoanálisis, todo este tipo de cosas que fue tan propio de nuestra mocedad, ¿no? Y a la gente no le interesa absolutamente nada, ¿no? La gente joven, este tipo de... Yo no sé, yo como lamentablemente no lo soy, no sé por dónde andarán. Son más de la LCR. Juan, Sí, has estado imbuido durante años en el mundo de Doñana. Sí. Eso ha generado un proyecto, una realidad, un intérprete, un cronista. Ahora de pronto pasas a otro registro. ¿Te puedes sentir incómodo para volver atrás o no volver? ¿Crees que abres una nueva línea de creación en la que vas a continuar o en algún momento, o cómo vas a poder, se puede plantear un problema de combinar toda una forma de escribir, de relatos que has oído, de tradiciones, de tiempo perdido, con esto otro? Hombre, verá, yo tengo ahora mismo novelas abiertas sobre Doñana, de Doñana no me libro. Doñana no me libro porque, hombre, Doñana da mucho, Doñana es muy mítica, Doñana genera mucha literatura, o puede generar mucha literatura. La verdad es que yo en muchos momentos, cuando empecé con esta novela digo, ya se acabó Doñana, pero bueno, escribiéndola me han faltado dos novelas más, dos posibles novelas, que están, una tendrá 50 páginas y la otra 80, pero bueno, están ahí ya. O sea que yo no me libro de Doñana. No sé si en esta línea de novela más o menos humorística haré algo más o no, pero en Doñana te puedo decir que sí, quiero terminarla, pero vamos, ahí tengo dos ya empezados. yo sí añadiría. Editor. Sí, claro. A mí de lo que este señor te apunta y te pregunta, yo te deseo que esta excursión que haces te sea muy exitosa. Pero yo te digo que no te vayas muy lejos y que no te tardes. No te preocupes que no me puedo librar, ¿vale? No me puedo librar, lo siento. No, yo quería añadir que no, creo que el apunte de Pachi es muy interesante, inteligente, porque es verdad, al final, como intentaba yo decir al principio, la literatura y la gran literatura, esto es gran literatura, está hecha con palabras, cité el Quijote, no hay un libro más sabio que el Quijote y está lleno de humor, ¿no? También en aras de los éxitos futuros para Jorge. Pero luego hay otra clave de la que no hemos hablado y que este libro en ese sentido es magistral, es la estructura de la novela, la arquitectura. Hace poco, y voy a citar a un autor que está aquí, nosotros nos intercambiamos lectura, pareceres, y ahora estamos hablando mucho de Ignacio Martínez de Pisón, que cita, por cierto, a José María Congés, que sí está en la sala, y lo cita bien, por cierto, muy bien, en Ropa de casa, una autobiografía, que responde a esa literatura de Martínez de Pisón, donde la estructura de su novela es perfecta, es muy difícil, y aquí, en torno a un solo día, como se ha planteado, con dos lugares, que es el tanatorio y el complejo, pues monta una arquitectura, una casa, un lugar, como decía María Zambrano de la poesía, donde entras a habitar. Y esta novela la vais a pillar y vais a entrar por esas dos razones. Está muy bien construida y porque tiene la palabra de la gran literatura. Tiene ese dominio que yo creo que Juan ya es un maestro de los grandes. Bueno, como colofón es estupendo. Está haciendo señas. Bueno, si alguien tiene algo que decir, porque si no ya nos quedamos con las palabras de Pepe. Tienes que dedicarlo, además. Pues nada, si no hay nada más que decir, pues muchísimas Y atender a lo que te ha dicho este señor. Que tampoco te vaya muy bien. Sí, Te llama. Bien, pues nada, nos quedaremos por ahí. Pues nada, muchas gracias y bueno, seguimos. La vez.